En este video les vamos a hablar sobre la evolución de las ciudades y lo que se conoce como el sistema de ciudades. Básicamente vamos a tratar de entender cómo es el surgimiento de las grandes ciudades y cómo transcurrido en el tiempo se han ido poblando y han ido modificando ese territorio. Sabemos que muchas de las ciudades eran en algún momento el encuentro entre dos caminos, una ubicación estratégica frente al mar, frente al río, y esto es lo que les vamos a plantear hoy en día. Muchas de estas ciudades estaban, digamos, distribuidas en el territorio, como lo mencionaba anteriormente, por determinados elementos, digamos, que le daban cabida a su creación. Lo que encontramos hoy en día es que muchas de estas ciudades en el territorio se fueron conurbando y básicamente se fueron juntando como partes de una única ciudad. Aquí el tema del tiempo será fundamental para poder entender lo que es la evolución de las ciudades. Las ciudades se fueron integrando en una única ciudad, por eso podemos entender que ciudades como Sao Paulo, Río, Lima, Bogotá, al principio de los tiempos fueran simplemente unos centros poblados con una población que no había sido pensada que se fuera a expandir de la manera en que lo hizo, y se fueron juntando en un solo conglomerado. Estos elementos o digamos estos datos específicos que les estoy dando serán las claves para la introducción del módulo en el tema de ordenamiento territorial. El proceso de urbanización en la región. Básicamente estos pequeños centros poblados al principio de los tiempos, en los años 20, 30, incluso 50, nunca fueron pensadas para albergar tanta población. Ciudades que pasaron de 300, 350 mil habitantes a básicamente tener 2 millones de habitantes, fueron creciendo sin un proceso de planificación adecuado, ni siquiera pensado. Hoy en día sabemos que en nuestra región, y básicamente que se conoce como una de las segundas regiones más urbanizadas después de Norteamérica, ciudades como Sao Paulo, Río, Bogotá, incluso Buenos Aires, tenían una población que no era, digamos, tan extensa ni tan importante. El 80 al 85% de la población hoy vive en ciudades. Es decir, los retos que afrontan estas ciudades en menos de 50 años, al no haber contado con instrumentos de planificación que preveyeran el crecimiento acelerado de la población, hoy en día son una de las principales problemáticas que afrontamos. Si bien el crecimiento o las tasas de crecimiento demográfico en las ciudades vienen decreciendo por debajo del 2%, hoy el reto que tenemos es poder reacomodar esa población que ya está habitando en las ciudades dentro de ese territorio o dentro de lo del marco que conocemos como ciudad o espacio construido y urbanizado. Estas ciudades están construidas en el marco de un territorio que les imponen unos límites y que también les generan unas potencialidades para la expansión de las mismas. Las ciudades a su vez son los centros de desarrollo económico, es decir, más de las 3/4 partes del Producto Interno Bruto se producen en las ciudades. Incluso 100 de las ciudades más grandes del mundo concentran el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. Este crecimiento en las ciudades fue el que propició que todas estas pequeñas ciudades intermedias fueran creciendo a ritmos acelerados. A la vez de que se generaba riqueza, también se proveían los servicios y amenidades más importantes que hacían o atraían a esta población. También se sabe que en las ciudades es uno de los elementos, o digamos, se puede decrecer la pobreza de los países básicamente por los siguientes datos que vamos a presentar. Como verán, el 25% de los hogares que subsisten con $1 diario viven en ciudades. El resto, 75%, están viviendo en las zonas rurales o suburbanas. Si bien la desaceleración en la población es un tema que ya es conocido para la región, la expansión de las mismas va en contravía con esa desaceleración. De hecho, muchas de nuestras ciudades siguen creciendo y expandiéndose en el territorio. Esta relación se da mucho más allá del crecimiento en los últimos 50 años de la población. Incluso 2 o 3 veces crecieron nuestras ciudades
expandiéndose en el territorio. Esto nos plantea varios desafíos bastante importantes, sobre todo en el tema de la provisión de infraestructura, equipamientos y servicios para esa población. Al tener una mayor expansión en el territorio, con unas tasas de crecimiento demográfico reduciéndose para la región, incluso para determinadas ciudades en específico, el tema de la densidad va a ser un tema clave que vamos a abordar mucho más adelante, pero que es uno de los desafíos que estamos afrontando hoy en día para nuestras ciudades. Como les decía anteriormente, esta expansión en el territorio implicará que esa infraestructura tenga que llevarse hasta las zonas más alejadas de la ciudad, desaprovechando lo que ha pasado en muchas otras ciudades, que son ciudades más densas, que tienen unas economías de escala, al tener básicamente en el territorio concentrados los servicios y las actividades humanas. Ahora vamos a ver lo que son, digamos, las consecuencias de todo este crecimiento, porque lo que hemos planteado por ahora es cómo se dio ese crecimiento, esa evolución del sistema de ciudades, cómo las ciudades pequeñas se fueron ampliando, fueron creciendo en los últimos 50 años, no hubo una planeación que mediara ese crecimiento y las implicaciones en términos económicos y de costo para la población que esto implicará, básicamente en el detrimento de la calidad de vida de la población que habita estas ciudades. Entonces pasaremos en este momento a ver lo que son las consecuencias específicas de este desarrollo urbano. Y ahora vamos a ver las consecuencias de este acelerado crecimiento, no solo poblacional, sino también de la expansión de las ciudades y la falta de planificación en las mismas. Desigualdad en las ciudades. Hoy en día sabemos que si bien son lugares de oportunidades, encontramos que nuestras ciudades son las más desiguales incluso del planeta. Me refiero a las ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Asentamientos precarios. Estas ciudades fueron urbanizadas tan aceleradamente que la gente cuando llegaba a buscar un lugar para su refugio, su morada, no encontraba suelo lo suficientemente apto para generar sus viviendas. Entonces encontramos que en la región 111 millones de personas habitan en asentamientos precarios. Falta, ausencia o precariedad en el espacio público y los equipamientos. Básicamente este crecimiento tan acelerado tiene un rezago en la provisión por parte de las autoridades locales de los servicios básicos para atender esta población. Infraestructura y servicios en agua potable, saneamiento básico, también es uno de los problemas que encontramos o consecuencias de este acelerado crecimiento. El tema de la violencia en las ciudades es un tema que es crítico. Nosotros contamos con algunas de las ciudades más violentas incluso del mundo. El tema de la vulnerabilidad y riesgos. Por ser ciudades que no fueron planificadas y que no contaban con la suficiente información y estudios para ser asentadas en estos territorios, muchas de nuestras ciudades hoy sufren los embates del cambio climático o incluso de algunos fenómenos naturales que les están generando presión y están generando también que muchos de estos asentamientos precarios sean las poblaciones, digamos, o las áreas que más afectadas se ven por el tema de la vulnerabilidad, generando otros problemas también concatenados con los que acabo de describir.